Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a continuar con otro nuevo vídeo sobre esta serie de cómo crear un rig con Rigify en Blender 282 y en vídeos anteriores lo habíamos dejado aquí con nuestro modelo completamente emparentado. Como veis aquí ahora mismo, pues yo puedo mover mi personaje y funciona moderadamente bien. Hemos emparentado por medio del sistema automático. Y el problema aquí es que si yo sigo comprobando un poquito el comportamiento de mi esqueleto, siempre me voy a encontrar con comportamientos como este. Como veis aquí, estoy moviendo la mandíbula, pero se mueve el pelo, y esto es desde todos los puntos de vista inaceptable. Entonces, esto se debe a que hemos utilizado un sistema de emparentado automático, y como todos los sistemas automáticos tienden a fallar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el proceso de skinning, y lo vamos a ver a lo largo de dos vídeos. En este primero lo que vamos a ver es, o lo que vais a ver es qué es el proceso de skinning, qué herramientas tenemos y cuál es el método de trabajo que utilizaríamos. Y finalmente en el segundo vídeo pues haremos el pintado de pesos de forma manual para que nuestro rigging quede correcto y perfecto y ya no nos genere este tipo de problemas que habéis visto hace un momento, ¿vale? Entonces vamos a ir por partes porque hay muchas cosas que quiero explicar y no quiero que se me alargue demasiado, ¿vale? Entonces, sin más, ¿dónde nos encontramos o cómo hacemos el proceso de skinning? Pues básicamente el proceso de skinning se hace sobre el modelo, no sobre el esqueleto, y tenemos un modo específico que es el Weight Paint. El Weight Paint es un modo que nos permite pintar nuestro modelo en una escala tonal que va desde los azules a los rojos, donde los azules significa que no hay influencia de ningún hueso sobre esa zona, y el rojo significa que hay influencia máxima de ese hueso sobre esa zona, ¿vale? Esto está muy ligado a los grupos de vértices que veis aquí, ¿vale? Todos estos grupos de vértices se crearon al hacer el proceso de emparentado en el vídeo anterior, y como veis todos ellos empiezan por la palabra dev porque se corresponden con los huesos deformables del esqueleto que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Lo bueno y lo malo de Rigify es que, como veis, genera muchísimos grupos de vértices. De hecho, en mi caso concreto, que desactivé las orejas y la lengua para que no fuesen deformables, se me ha quedado unos 140 o 150 grupos de vértices. Si vosotros no los desactivasteis, pues tendréis más, ¿vale? Porque yo si voy aquí al buscador y busco IAR, como veis no me aparece la oreja sola, estos realmente son los antebrazos, igual que si busco la lengua tampoco me aparece ninguno, ¿vale? Entonces es importante que lo sepáis, al marcarlos como no deformables esos huesos, pues ya no se crean aquí los grupos de vértices y ya no afectan a mi modelo. Esta lista se puede ordenar de forma alfabética con este botón, o de forma alfabética inversa con este otro, o directamente el orden que vienen por defecto es el orden de creación, el orden con el que Blender los creó. Este sería para invertir ese orden, ¿vale? No se usa nunca, ya lo digo, pero bueno, ahí está. Y bueno, la forma de trabajar es normalmente ir hueso por hueso o grupo de huesos por grupo de huesos para ir corrigiendo cómo está pintado, ¿vale? Lo pintaríamos de un tono más cálido si quisiésemos que tuviese más influencia sobre esa zona, o de un tono más frío si lo quisiésemos, o si lo que quisiésemos es que tuviese todavía menos influencia, ¿vale? El problema es que, como os digo, en mi esqueleto tengo 147 grupos de vértices, y intentar buscar el grupo de vértices que controla una zona, si no conocemos el esqueleto, nos va a costar bastante. Por suerte tenemos un atajo de teclado que nos simplifica muchísimo el trabajo, que es Shift y botón derecho. Si yo me pongo sobre este hombro y hago Shift botón derecho, veis, me aparece simplemente que esta zona donde yo he hecho clic solamente está controlada por el grupo de vértices Dev Shoulder, que si yo lo selecciono, veréis, es exactamente este. Si yo pasase a otros, pues por ejemplo, si yo quiero saber qué huesos controlan esta zona de aquí, pues Shift botón derecho, y puedo ver que el hombro lo controla un poco, el pecho lo controla otro poco, el otro pecho también lo controla otro poco, y la espalda lo controla también,
¿vale? Entonces es mucho más sencillo, en lugar de buscar entre los 140 150 grupos de vértices que tendréis, pues buscar en una lista mucho más pequeña. Dependiendo de dónde hagamos clic, nos vamos a encontrar una lista más grande o más pequeña, pero siempre son grupos que tienen algún tipo de influencia sobre esa zona, ¿vale? A este respecto, me gustaría hablaros también de la interfaz. Normalmente en WebPaint, como en casi todos los modos de Blender, siempre nos vamos a encontrar tres zonas donde trabajar. En el panel de propiedades, la primera pestaña, que es el panel que nos permite pintar, utilizar otros pinceles, ajustar las propiedades del que estamos utilizando. También aquí arriba, como veis, weight, radius y strength, es el weight, radius y strength que tenemos aquí, exactamente lo mismo. Aquí tendremos los pinceles, igual que aquí, es exactamente igual. Y si pulso la N, en el panel Tools nos encontraremos exactamente lo mismo. ¿Está por triplicado? Sí. ¿A mí me gusta? No demasiado, pero está por triplicado por una razón, y es que cada persona está acostumbrada a una metodología o le suele gustar trabajar de la forma más cómoda posible. Hay gente que dependiendo de lo que quiera hacer, pues le viene muy bien tener el resto de las propiedades aquí a mano. Hay gente que prefiere trabajar con la pestaña maximizada, con lo cual aquí sigue teniendo muchas opciones. Y finalmente a la gente que venga pues, de otro software como ZBrush y demás, tener las opciones aquí le vendrá bastante bien. Esto se puede desactivar desde aquí en el header, el Tool Settings. Si yo lo desactivo, como veis, desaparece esa barra de herramientas, ¿vale? Os configuráis el espacio de trabajo como vosotros queráis. Es siempre lo mejor que podéis hacer. Sentiros cómodos trabajando. El mejor consejo que os puedo dar. A partir de ahí, yo suelo ajustar el View 3D, porque aquí, por ejemplo, me está sombreando el modelo, con lo cual no sé exactamente qué color hay, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que suelo hacer es siempre venirme aquí y pasar siempre la vista sólida de estudio a flat, que me permite ver mucho más claramente las zonas donde hay influencia o no hay influencia. Por cierto, no lo he explicado, pero el rojo es máxima influencia, es decir, donde vaya el hueso y la malla. El azul es 0% de influencia, es decir, tú mueves el hueso, esa zona no se va a mover. Y toda la escala cromática que hay entre los rojos y los azules indican gradualmente más o menos control, ¿vale? Lo interesante sobre todo son los puntos intermedios donde el modelo se va a deformar. La parte roja no va a haber deformación, igual que en la parte azul. La diferencia es que en la parte roja no va a haber deformación, pero esa parte del modelo sí que se va a mover con el hueso, mientras que la parte azul no va a haber deformación y no se va a mover, ¿vale? Entonces, si queréis que se vaya moviendo más o menos, pues ya es un tono más cálido o más frío, según lo que queráis, o si queréis que se deforme más o menos, ¿vale? Bien, dicho lo cual, el problema que tiene haberse puesto en modo flat es que si os fijáis aquí, se pierde mucha información, ¿vale? Entonces yo lo que hago es, una vez he puesto el flat, me vengo al overlays y activo wireframe para ver la malla de alambre. ¿Por qué me interesa ver la malla de alambre? Porque cuando nosotros pintamos, solamente podemos pintar sobre los vértices, no sobre aristas ni caras. Si yo hago clic aquí, ¿veis? No pasa absolutamente nada. Aquí lo mismo, pero si hago clic en un vértice, ¿veis? Se pinta. Voy a deshacerlo, ¿vale? Entonces, por eso me interesa ver la malla. Eso hace este modo muy dependiente de la geometría. Entonces, muchas veces se le añaden modificadores de subdivisión o se esculpen los modelos o cosas así para tener una densidad más alta, pero esto ya es una cosa muy personal, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que cuanta menos geometría tengamos, más finos vamos a tener que ir en el proceso de skinning para que nuestro personaje se mueva correctamente. Mucho ojo, especialmente a aquellos de vosotros que os interese hacer videojuegos, porque la geometría está muy controlada en los videojuegos. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo cual, ¿hago alguna cosa más? Sí. ¿Por qué? Porque aquí, en esta escala de azules, particularmente el problema lo tengo con los azules, dependiendo de la calibración del monitor, de la luz ambiental o lo que sea, es muy difícil saber hasta dónde llega exactamente las zonas que están pintadas. Entonces, por experiencia, esto que os digo es sumamente importante. Veniros otra vez al Overlays y activar este botoncito, el Zero Weights activo, que fijaros lo que hace. Pone directamente en negro las zonas donde sí que no hay nada de influencia, ¿vale? Os lo digo porque este tono de azul muchas veces lo podéis confundir
con este tono de azul. Pero lo que tenéis que saber, perdonad, es que aquí, aunque sea un azul oscuro, sí que se están moviendo estos vértices. Poco, sí, pero se están moviendo, ¿vale? Entonces, activar esa opción. Hay otra opción que ya depende de cada uno de vosotros, a mí no me gusta, pero puede ser interesante según qué circunstancias, que es esta, el Show Wave Contours. Pero yo la activo siempre sin Geometry puesta. Lo hago así y lo pongo así. Y veis, dibuja estas líneas. ¿Para qué son útiles? Pues, por ejemplo, para saber cómo se va a deformar el modelo. Aquí tenemos mucha más deformación, ¿vale? Porque las líneas están más separadas. Aquí, que están mucho más juntitas, puedo saber que el modelo va a deformar bastante mejor, ¿vale? Simplemente para eso, ¿vale? Ya os digo, yo nunca lo uso con geometría porque se me hacen demasiadas líneas. Fijaros con el rig, con todo, se hacen demasiadas líneas para mí. Y de hecho, ya os lo digo, no lo uso prácticamente nunca. Pero ahí está. Habrá gente a la que les resulte útil y por eso lo explico. Bien. También podríamos aquí, ya por terminar de explicar este panel, ajustar el opacity para ver más claramente o menos claramente esta capa de color, ¿vale? Sobre todo se utiliza si trabajásemos en modos tipo Material Preview o cosas así. Si quisiésemos ver más o menos de forma simultánea tanto los materiales que tiene originalmente como la capa de White Paint que estamos metiendo, pero ya os lo digo, yo no lo uso nunca. Yo siempre trabajo así, en vista sólida, en flat y con estas opciones que os digo que he activado, ¿vale? Para mí es muy cómodo. Bien, más cosas importantes que debéis de saber. Hay veces que tener el modelo toda la vista no es lo más recomendable, entonces yo lo que suelo hacer es enmascarar, ¿vale? Cuando vamos a trabajar con zonas muy concretas, por ejemplo esta zona de aquí o demás, pues yo lo que hago es paso a modo edición, selecciono, pues yo qué sé, vamos a seleccionar esta zona de aquí, ¿vale? Como veis se selecciona ese loop, vuelvo otra vez al White Paint, ¿vale? Y si activo estos botones, como veis, se enmascara. Eso significa que ahora solamente puedo pintar en estas zonas. Si yo, aunque tuviese este pincel así de grande, pinto, ¿veis? No sale de esa zona, ¿vale? Entonces, muy interesante. El primer botón es para caras, el siguiente es para vértices, ¿vale? Yo os recomiendo trabajar en caras, en vértices a mí no veo básicamente los vértices. Se pueden hacer más gordos esos vértices para visualizarlo mejor, pero mucho más sencillo trabajar así. También lo que suelo hacer muchas veces es cosas como esta. He entrado otra vez en modo edición, selecciono aquí con la L, ¿vale? Y si bien es cierto que si vuelvo otra vez al White Paint, como veis está enmascarado el pelo, ¿vale? El pelo tiene geometría por dentro y sería bastante tedioso corregir el White Paint de la parte interior del pelo. Lo más sencillo es en modo edición, pulso Shift H para ocultar todo menos lo que tenía seleccionado. Como veis, el pelo tiene zona interior. Y ahora vuelvo al White Paint y veis, se respeta esto, ¿vale? Se respeta únicamente porque tengo activado el botón de máscara. Esto es importante que lo sepáis. Pero dad un momentito. Se me está llenando el disco duro y no quiero que se me venga abajo esto. Perdonad. Vale, ya está. Bien, como os decía, solamente porque tenemos este botón activado, si no lo tuviésemos activado, como veis, no pasaría esto, ¿vale? Aunque yo lo tuviese aquí en modo edición, todo lo demás oculto, si vuelvo al White Paint, si no tenemos activado el botón de máscara, no se va a corregir. Entonces es una técnica muy interesante, sobre todo para trabajar por piezas o por zonas muy concretas, donde por la propia geometría del modelo, si quisiésemos hacer la zona aquí interior de estos de estos mechones de pelo, pues yo me vendría aquí, seleccionaría aquí, estoy con Macintosh, esto es un poquito más complicado porque el portátil
no tiene esta opción y a ver, un momentito, antache, vale, vamos a seleccionar, vale, estaba en modo de caras, vale, seleccionamos aquí, ampliamos la selección, Shift H, y como veis, cuando vuelvo al Weight Paint ya tengo esto para pintarlo correctamente sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Es un consejo que os doy, podéis seguirlo o no, eso ya es cuestión vuestra, pero yo ahí lo dejo. Bien, ahora, ¿qué herramientas tenemos para hacer este Weight Paint? Pues tenemos básicamente las que veis aquí. Esta que nos permite dibujar o pintar colores, Blur que nos permite desenfocarlos para hacer más suaves las transiciones, Sneer que nos permite estirarlos para coger el mismo valor y llevárnoslo hacia zonas adyacentes, cosas así. Gradient que nos permitiría pues, hacer, como veis, un degradado, ¿vale? El Gradient, por lo que más queráis, si no trabajáis con máscaras como las que hemos visto antes, no lo utilicéis porque ya habéis visto, hace un destrozo. Entonces, cuando trabajamos con máscaras, zonas enmascaradas sí que llega a ser muy útil, pero si no, no lo utilizáis, ¿vale? Y este Sample Weight, yo no recomiendo utilizar la herramienta, sino que recomiendo estar con el pincel Draw y como veis aquí abajo, si yo pulso Control, ¿veis? Me dice que con el botón derecho hago un Weight Paint Sample Weight, que es lo mismo que hace esta herramienta, ¿vale? Entonces, en lugar de veniros aquí y hacer clic, pues mucho más sencillo, con cualquier otro pincel, simplemente pulsáis Control y hacéis clic con el botón derecho. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Qué hace? Pues lo que hace es copia el valor de influencia de la zona que tenemos debajo del cursor. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo un weight con un valor de 1. Es decir, el color objetivo que va a pintar mi pincel, si yo empiezo a pintar, va a ser rojo. Si sigo haciendo pases, ¿veis? Termina pintando rojo porque es el objetivo de ese pincel. Voy a deshacerlo. Si yo hago clic con Shift y botón derecho, Control y botón derecho, ¿veis? El weight ha pasado a 0,59. 0,059. Eso significa que ahora cuando pinte, ¿veis? Va a pintar mucho más suave, ¿vale? Porque está copiando este mismo valor, lo está copiando aquí, ¿vale? Entonces, para eso sirve esto. Muy interesante, sobre todo cuando estamos trabajando con simetrías, si quisiésemos estos mismos valores en el lado contrario. Pues, oye, sampleas aquí, y dices, este loop tiene que tener 0,979, este de aquí 0,8, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir pintando en el lado contrario, con los mismos valores para que más o menos el esqueleto simétricamente se comportase igual. Eso me lleva a lo siguiente, la simetría. La simetría la encontramos aquí, o lo que es lo mismo, aquí, pero mucho ojo con la simetría cuando trabajemos con Weight Paint. Si yo activo la simetría, por ejemplo, en el GX y pinto aquí, ¿veis? Se pinta en el lado contrario. Pero esto, salvo en determinadas ocasiones muy puntuales, donde no tengamos esqueletos separados en lado izquierdo y lado derecho, no se usa nunca, ¿vale? Excepto en esa situación que os he dicho, cuando no tenemos el esqueleto separado en el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy trabajando, como vemos aquí, sobre el brazo izquierdo, ¿vale? Y el brazo izquierdo ahora está controlando también el brazo derecho. No lo hagáis, ¿vale? Esto no se hace. Voy a hacerlo. Lo que se hace, en lugar de utilizar esta simetría, es irse aquí a opciones y marcar este X-Mirror. Este X-Mirror sí que funciona. ¿Por qué? Fijaros, si yo ahora pinto aquí, veis, no se ha pintado en este hueso, pero esto lo hemos puesto en el Upper Arm Left. Si me vengo al lado contrario y quiero sacar el Upper Arm Right, el de la derecha, veréis que se ha pintado exactamente lo mismo que había pintado en el lado contrario, en este, pero en el hueso contrario, ¿veis? En el Upper Arm Right, no en el Left, ¿vale? Y de esa forma podemos trabajar de forma simétrica muy bien. Yo es lo que recomiendo, hacerlo así. Voy a sustraer para borrar esto, que no me interesa para nada, que hay ahí información. Y esto es importantísimo, ¿vale? Lo que os he explicado, trabajar simetría con este X-Mirror, que en este panel estará aquí en opciones, X-Mirror,
¿vale? Si os da algún tipo de problema, podéis probar a activar el Topology Mirror, ¿vale? Este Topology Mirror solamente está activo cuando está Xmirror activo y es una especie de confirmación o reiteración de que ese Xmirror se aplique solamente a la geometría, no a cualquier cosa rara que pueda haber por ahí, ¿vale? O otras piezas desconectadas o cualquier tipo de elemento, ¿vale? Del resto de opciones, el multipane, por ejemplo, es para trabajar con múltiples huesos de forma simultánea. No lo utilicéis, ¿vale? Hace falta saber muy bien ya cómo funciona el proceso de skinning para trabajar con múltiples huesos simultáneamente. Lo más probable es que os carguéis sin daros cuenta el emparentado automático, ya os digo. Autonormalices para evitar que los valores puedan exceder el valor de 1, ¿vale? Por norma general, a no ser que utilicéis únicamente el pincel Add, no tendréis que tener ese problema, ¿vale? ¿De acuerdo? En principio no necesitaríais utilizarlo. Si veis que movéis un hueso y se afecta de una forma demasiado exagerada o demasiado poco exagerada al modelo, podéis intentar pintarlo, pero lo más probable es que sea un problema de escalas, no un problema de normalización de pesos, ¿vale? Yo de hecho me encuentro muy poquitas veces problemas de normalización de pesos. Bien, creo que esto es prácticamente todo, ¿vale? Sí, estoy repasando aquí la lista de cosas que quería deciros. Simplemente señalar que tenemos, sobre todo aquí en Draw, pinceles para añadir, para mezclar, para sustraer. Sustraer simplemente borraría el color, es decir, lo iría haciendo cada vez más azul, mientras que Add lo va haciendo cada vez más rojo. Mix pone directamente el color que nosotros tengamos especificado en Weight. Darken lo que hace es oscurecer y depende del tono de base, es decir, los naranjas y amarillos nos los va a ir volviendo cada vez más rojos y los azules claros nos los va a ir haciendo cada vez más oscuros. Lighten es justo lo contrario, los tonos más intensos nos los va a ir suavizando, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo demás, simplemente un par de atajos de teclado. El pincel se controla de varias formas. Podemos utilizar estos controles que tenemos aquí o los que tenemos aquí arriba para cambiar el tamaño del pincel, o podemos hacer clic con el botón derecho donde tendremos el weight, el radius y el strength, que son estos tres valores, ¿vale? El weight es el color objetivo, el strength indica el número de pasadas o de veces que tenemos que hacer clic para alcanzarlo, y el radius es el radio de efecto, ¿vale? Pero aparte de esos botones y el botón derecho, tenemos atajos de teclado con la F. Pues si pulsáis la F, el pincel se hace más grande o más pequeño. Con Shift F, la fuerza se hace más grande o más pequeña, como veis aquí ahora mismo. También cuando estáis así podéis pulsar valores numéricos, por ejemplo 0.5 para ir directamente al 0.5. Y aparte de F y Shift F, tenemos Control F que controla el weight, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y en principio esto es todo lo que os quería comentar en este vídeo sobre el skinning. En el siguiente vídeo lo que voy a hacer es corregir los colores que tiene este modelo, ¿vale? Es decir, voy a hacer físicamente la fase de weight paint para dejar el skinning de este modelo correctamente. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.